grandes para formar parte o no de la clase. Así que para mí están todos presentes, están cada uno en eso y lo dejo a su criterio. Bien, antes que nada, bueno, me presento porque, bueno, no aparecí en los primeros días. La verdad que tuve unos temas personales que no pude aparecer. Mi nombre es Javier Racorso, yo soy ingeniero de esta casa de estudio. Yo soy licenciado también en sistemas, tengo las dos carreras. Doy clase acá en la materia hace ya más de 10 años. A mí me gusta hacer un tipo de clase bastante interactiva. Sé que es difícil dentro del punto de vista virtual. Particularmente esta clase me gusta hacerla presencial, pero bueno, hoy tuvimos una particularidad con respecto al paro. Pero bueno, lo que le voy a pedir, chicos, los que están, le pido porfa que interactúen, más que nada para que sea más divertida la clase y no sea simplemente una persona charlando a una pantalla. Yo voy a hacer una pequeña introducción y después vamos a encarar el tema. Puntualmente la clase de hoy está relacionada al tema de contratos. Entonces, a mí algo que me pasa puntualmente ahora, yo cuando cursé la carrera hace demasiados años, ya me siento medio un dinosaurio, nada, con suerte había internet, con suerte cada uno podía tener una computadora en su casa, no existían casi las notebooks. Hoy en día tenemos celulares, tenemos smartphone, tenemos internet y ahora apareció algo que realmente para mí está revolucionando y nos va a afectar positiva o negativamente, que es el tema de la inteligencia artificial. Entonces, hoy a mí me pasa que me surge esa duda siendo profesor hace tantos años. ¿Por qué creen que a ustedes sirve tomar una clase o ir a la facultad en relación a preguntarle a ChatGPT, contame qué es contratos argentinos de una clase teórica y te da toda la información? Me encantaría saber su visión también con respecto a eso, antes de empezar la clase, bueno, en pos de eso, dar la clase que vamos a dar. Me gustaría tener su opinión. Ok. Más el lenguaje humano, claro. El profesor tiene el lenguaje máquina. Ok, no pasa nada. Claro. Ok. No, pero está muy bien. A ver, yo creo que, a ver, yo siempre le hago esta analogía, ¿no? Creo que todos estudiamos, o la mayoría estudia ingeniería, si no estudian licenciatura en sistemas. Y, a ver, creo que todos sabemos hacer cuentas, o sea, todos sabemos matemática. Creo que vos te recibís por lo menos yo me recibí con análisis matemático 3, álgebra 2, o sea, tenemos un conocimiento matemático impresionante, podemos agarrar un papel y hacer derivadas e integrales, pero si hoy tengo que hacer una cuenta, aunque sea la más pava, agarrar la calculadora. Entonces, ¿qué significa eso? Que no tenemos la capacidad, o sea, que no vale la pena hacer más cuentas considerando que tenemos calculadora, o que es simplemente una herramienta que nos agiliza el trabajo. Particularmente creo que hoy sería una tontería no utilizar las herramientas que nos provee la tecnología. Me parece que la inteligencia artificial está buenísima. Hoy podemos hacer cosas tan increíbles que yo hace 10 años me hubiera maravillado. Parecería una película de Hollywood. Puedes agarrar un texto y decirle, dame un resumen de todo este texto. Agarra esta ley que realmente no la entiendo. Hacemos un resumen y sobre el resumen que te da le pedís explicación y le decís, bueno, explícame este punto que no lo entiendo y volvémelo a explicar y volvémelo a explicar y volvémelo a explicar. Esas son las cosas que hoy en día la inteligencia artificial te permite y realmente me parece que es una herramienta que vale la pena darle bola, vale la pena profundizarla y me parece que está bueno que la podemos utilizar también dentro de la materia. Me parece que es una tontería. Obviamente, si tienen que dar un examen, no van a tener el chat GPT al lado, pero si podemos estudiar y podemos basarnos y también analizar cuestiones, me parece que es muy interesante. Pero bueno, nada, quería hacer simplemente esa reflexión, me parece que es importante, me parece que está bueno hacerlo. Hoy tenemos esa capacidad y podemos jugar con eso. No significa que a veces la inteligencia artificial nos puede decir cualquier cosa, por lo tanto, no podemos basar nuestra vida y nuestro conocimiento en una máquina que quizás te puede confundir. Así que también vale la pena que no se confundan esa situación, ¿no? Que yo diga que está bueno usarlo no significa que nos va a reemplazar o va a reemplazar a todo el mundo, ya sea nosotros como profesores o ustedes como futuros ingenieros. Claro, capaz ahí está un poquito de riesgo respecto de que con la calculadora sabes que vas a tener la respuesta exacta
y con la IA, y además que hay un montón de distintas, no sabes hasta qué punto, qué parte puede ser correcta y cuál capaz que Bueno, depende de tiene la alguna pregunta. cosa. Si le haces 2 más 2, la inteligencia artificial te lo va a hacer bien. Claro, Si haces también, una sí, pregunta un poco más técnica o teórica, bueno, está en cada uno hacerlo. También entendamos que, a ver, la gente se confunde también, ¿eh? No necesariamente podemos criticar claro, a la máquina. Yo veo gente que me dice, no, porque la inteligencia artificial no tira cosas coherentes. Y yo así, amigo, o sea, vos pones tu foto y te hace la de Simpson ahora. Imagínate si no va a tirar cosas coherentes. Es una locura eso. claro, claro, claro. Pero obviamente no te va a reemplazar, pero de alguna manera es una gran herramienta Sí, que nos seguro. permite trabajar e interactuar. Es más, yo a ustedes les aconsejo que ya sea utilicen Google o utilicen esta herramienta para ver todas las cuestiones, ya sea de esta materia o de cualquier otra. No la idea de reemplazarlo, porque si no pierde el objetivo tener esta interacción con una persona, pero está bueno tenerlo como sin duda una herramienta más dentro del día a día. Pero bueno, gracias tu comentario, Diego, y ahora sí nos ponemos de lleno a la clase de hoy. Nosotros hoy vamos a hablar sobre el tema de contratos. Contratos, ustedes calculo que ya vieron el concepto de obligaciones. ¿Estoy ok si digo eso? Sí, sí, hace 2 clases. Sí, Perfecto. Entonces, si nosotros hablamos de contrato, en cierto aspecto es un tipo de obligación. ¿Por qué? Porque tenés dentro de las obligaciones, nosotros tenemos, si hacemos una división, es de hacer, no hacer o de dar. Dentro de un contrato podemos especificar esas cosas o, bueno, un contrato en sí se enmarca dentro de este tipo de obligaciones. Es algo mucho más concreto, ¿no es cierto? Entonces, para que le pongo play, para que se lo comparto. Muy bien. Entonces, puntualmente, como le explicaba, vamos a ver la parte de contratos. Yo generalmente trato de hacer una pequeña explicación de qué es. Entonces vamos a ver puntualmente la definición. Un contrato cuando varias personas se ponen de acuerdo sobre una declaración de voluntad común destinada a arreglar sus derechos y vamos a hablar también y obligaciones, que falta ahí. Cuando planteamos este texto que parece muy simple, acá hay un montón de temas que vamos a desglosar. El primero es cuando varias personas. ¿Qué significa varias personas? ¿Qué se imaginan que es? Cuando hablamos de contrato y hablo de varias personas. eh, por lo menos dos, o sea, una parte y como la contraparte, no sé cómo. Bueno, muy bien. Acá su compañero dijo más de uno, que está bien técnicamente. Acá su compañero dijo dos o más personas, que también está muy bien. Vos podés hacer un contrato que involucre no solamente dos, puede ser dos, tres, cuatro personas. Obviamente todos tienen que firmar y todos tienen que estar de acuerdo. Si yo tengo un contrato y es de una sola persona, ¿sería un contrato? No. ¿Qué sería? Sería en todo caso un cuasi contrato. Es algo que van a ver dentro de las fuentes de las obligaciones. Puntualmente, la fuente de las obligaciones significa de dónde se origina la obligación. Bueno, el cuasi contrato, que es una de las fuentes de las obligaciones, que calculo que lo habrán visto si no me equivoco, es el cuasi contrato. Tenemos el contrato, el cuasi contrato, la ley, el delito y el cuasi delito. Bien, entonces acá lo que plantea, decimos, bueno, más de una persona, dos o más personas tienen que ponerse de acuerdo sobre una declaración de voluntad común. ¿Qué significa esto? Nos ponemos de acuerdo con un objetivo, decir, vamos a hacer un contrato con algo que queremos hacer, con algo que queremos decir, con algo que no queremos hacer. Hay un montón de situaciones que podemos hacer, porque esto es una obligación. Podemos hacer un contrato para hacer algo, podemos hacer un contrato para no hacer algo. Por ejemplo, nosotros firmamos un contrato NDA que se llama No Discretion Agreement. Es un contrato que nos obliga a no decir determinadas cosas. Es un contrato que estamos firmando. O un contrato para dar algo. Yo te voy a dar determinada prestación y vamos a dar determinado dinero. Es un contrato de dar. ¿Bien? Y destinada a arreglar sus derechos y obligaciones. ¿Qué significa eso? Nosotros decimos, bueno, si haces tal cosa, pasa tal otra. Estos son todos tus derechos, estos son todas tus obligaciones. Como bien planteaba recién, el contrato está dentro de las fuentes tradicionales de las obligaciones y acá explicaba lo que era el cuasi contrato. Cuando tenemos dos personas es contrato, cuando tenemos solo una es cuasi. El objetivo puntualmente de los contratos son de estos 6. La primera de todas, prevención. ¿Qué se imaginan que cuando hablo de prevención sería? ¿Qué sería prever algo?
Perfecto. O sea, en cierto aspecto prevé algo, me prevengo, es cuando digo, bueno, si por ejemplo veo que está medio nublado, digo, agarro el paraguas. Entonces me estoy previniendo, digo, bueno, si llueve ya tengo el paraguas, ¿no es cierto? Entonces, si yo voy a firmar un contrato con una persona, yo voy a prever o voy a decir, bueno, esta persona puede ser que no me pague. Entonces tengo que prever determinadas situaciones. O puede ser que yo entregue un proyecto y justo el día de entrega haya un paro en la Argentina. No creo que pase nunca un paro nacional un jueves en la Argentina, pero puede pasar. Entonces, ¿qué hacemos si hay un paro? Bueno, pasa esta situación. Si hay un paro, pasa esta situación. Como yo se le digo a todo el mundo, creo que todos estudiaron algo de programación, mucho o poco, if, then. Eso es la prevención. Siempre que hay un if, hay un then. Nunca hay un if solo. Si pasa tal cosa, ¿qué pasa a consecuencia? ¿Bien? Después, la segunda parte es establecer límites. No el límite de matemático, sino un límite de decir, bueno, de acá, de A hacia B, yo voy a hacer esto sí y esto no. Esos son los límites. Si yo, por ejemplo, quiero hacer un sistema informático para un celular, está bueno establecer límites. Está bueno decir, bueno, no va a ser para todos los celulares que existan en el mercado, va a ser para el iPhone 16 Pro Max de determinado tamaño, por ejemplo. O va a ser para todo este rango de celulares. Yo siempre cuento la anécdota que yo desarrollo para celulares, estaba desarrollando para iPhone y de repente apareció el X y me cagó la vida. ¿Por qué? Porque me cambió la pantalla, me cambió el swipe para arriba, me rompió absolutamente todo. Y yo decía que iba a entregar el proyecto para iPhone, no importaba el sistema operativo. Simplemente si hubiera puesto el sistema operativo hasta la fecha del presente contrato, me salvaba la vida. No lo puse, cagué. Entonces, al no establecer un límite, mi límite es absoluto. Y como es absoluto, es un quilombo. Entonces, establecer límites es muy importante dentro de un contrato. Otra opción es definir cómo actuar en cada situación, que es un poco la prevención, ¿no es cierto? Bueno, si pasa tal cosa, hago tal otra. Si va a estar por llover, agarro un paraguas. Si mañana tengo que hacer un sistema basado en Bitcoin, el Bitcoin supera determinado valor o baja de determinado valor, hago tal otra cosa. Un contrato resguarda derechos y obligaciones, o sea, cada uno se puede determinar y decir, bueno, si pasa esto, yo tengo tal derecho, si pasa esto, tenés tal obligación. En cierto aspecto podemos decir que da seguridad jurídica. ¿Saben lo que es la seguridad jurídica? No, no. Cuando nosotros hablamos de seguridad poder, jurídica, ¿no? ¿cómo? Que te da un poder de Sí, como ejecutar. por el poder de Greyhound, no. ¿Qué sería? ¿Qué poder te da? El de ejecutar una obligación, o sea, algo que se estipuló en el contrato. Sí, a ver, seguridad jurídica lo que te dice es que vos podés utilizar, es parte, a ver, digamos que el quinto y el sexto son similares. Seguridad jurídica implica que tiene poder de ley. ¿Qué significa eso? Significa que vos lo que firmás te da una garantía jurídica, que si vos mañana vas a un ámbito legal, vos decís, vas a un juez y le decís, mira, yo firmé tal cosa, él me dijo que sí, ahora dice que y ahora no me lo quiere dar, tiene valor o valor de ley. No es que yo digo, no, firmé eso, pero no me importa. Entonces eso te da una seguridad jurídica que vos podés jurídicamente después reclamar tus derechos y obligaciones. ¿Está bien? Eso sería esa seguridad jurídica que te brinda. Por ejemplo, si yo tengo el contrato de compraventa de un departamento, me da la seguridad jurídica que eso es mío. Lo mismo pasa cuando tengo los papeles de un auto. O sea, que yo tenga la llave de un auto no me da la seguridad jurídica que ese auto es mío. Me da si yo tengo los papeles que identifican o determinan que ese auto es mío. Bueno, un contrato es eso, te da esa seguridad jurídica a la persona sobre lo que vos firmaste. Si vos no firmaste nada, bueno, cosa tuya. Puede ser que sea bueno, puede ser que sea malo, puede salir bien o mal, pero si vos tenés un contrato es más difícil porque podés ejecutarlo judicialmente. Eso sería el concepto de seguridad jurídica y poder de ley. Poder de ley significa que se considera una ley un contrato. Obviamente, si ustedes vieron lo que es la pirámide jurídica, un contrato no puede estar en contra de una ley previamente determinada. No puedo hacer un contrato, por ejemplo, para matar a alguien. Te junta un sicario, se junta un novio celoso, una novia medio celosa y dice, bueno, hagamos un contrato para matar a mi pareja. Listo, firman. Entonces el flaco no lo mata y le hace un juicio porque no lo mató. No, eso no se puede hacer. ¿Por qué? Porque, bueno, obviamente está en contra de la ley. Entonces, obviamente eso hay que tener en cuenta cuando nosotros también firmamos contratos. Tiene que, obviamente, todo lo que planteamos tiene que estar, tiene poder de ley, pero tiene que estar, obviamente, basado en las leyes y considerando la pirámide jurídica.
Perdón, antes que siga, ¿quedó claro los objetivos de los contratos? Yo tenía una consulta, porque Dale. si bien la quinta y la sexta son muy parecidos, se conllevan a lo mismo, no entendía bien la diferencia entre la tercera y la primera, porque yo las veo casi como iguales. En cierto aspecto, a ver, la prevención es un concepto, a ver, el objetivo del contrato es parte es prevención, que no pasen ciertas situaciones o a ver, digamos que si yo, por ejemplo, voy a hacer un contrato sobre un sistema y si vos no me pagás a tiempo, yo te pongo una cláusula, que yo estoy previniendo que vos no me pagues. Si yo, eso sería la primera. Yo estoy previniendo que si pasa esta situación no me pagues. En la tercera estoy diciendo qué va a pasar si vos no me pagaste. ¿Cómo actúo en el caso que vos no me pagues? ¿Se entiende? Yo preveo que vos no me pagues. Y en la tercera es, yo digo qué pasa si vos no me pagás. Me vas a tener que pagar, no sé, con una mora o con un interés. Claro, como son dos cosas separadas, pero generalmente van juntas. Generalmente van juntas. Una es la prevención y otra es a partir de esta cláusula que yo me pongo para prever una situación, acá digo cómo actúo en ese caso. Perfecto. ¿Está bien? Muy bien. ¿Alguna pregunta más, chicos? Si no hay más preguntas, vamos al próximo. Algo muy importante dentro de todo contrato es el principio de buena fe. ¿Qué significa? Yo cuando hago un contrato no estoy haciéndolo para joder a la otra persona ni para decir, yo voy a firmar algo, pero en realidad mi objetivo por atrás es cagarlo. No, el objetivo del contrato siempre es la buena fe. Todo lo que nosotros ponemos ahí es de buena fe, no es con doble sentido, no es con el objetivo de perjudicar a la otra persona, es simplemente buena fe. Eso es muy importante decirlo porque si una cláusula, a pesar de estar firmada, estás con mala fe, puede ser que se anula. Entonces eso es muy importante también plantearlo. Obligan lo que está expresado y además las consecuencias comprendidas en el contrato, obrando con cuidado y previsión. Bueno, obligan a la persona, que es lo que un poquito planteamos antes, a hacer lo que se plantea dentro del contrato. Bien, el contrato tiene sustento en la confianza de las partes. A ver, las dos partes, como se están a partir de la buena fe, se plantea que existe una confianza, por lo tanto, o sea, todo esto va mucho arraigado de la primera parte. La obligación de uno se contrapone con el derecho del otro. Eso es típica frase, mis derechos terminan cuando empieza el derecho del otro. O sea, nosotros tenemos obligaciones y tenemos derechos, entonces uno se contrapone con el otro. Si yo tengo la obligación de darte dinero, el otro tiene el derecho de recibir ese dinero. Y nadie tiene el derecho si no se cumple con su obligación. ¿Qué significa eso? Si yo, por ejemplo, tengo que pagarte por hacer un trabajo, me contraté a alguien para pintar mi casa, la persona no pintó la casa y me reclama el dinero porque decía que yo tenía que pagarle el día 10, o sea, yo puedo agarrar y decir, pero pará, no me pintaste la casa, yo no tengo por qué pagarte. Eso es lo que dice la última cláusula. Nadie tiene el derecho si no se cumple con su obligación. Yo te pago cuando haces el trabajo, si no haces el trabajo, tengo el derecho de no pagarte. ¿Quedó claro esto? Bien. Tipos de elementos dentro de un contrato. Bueno, un contrato puede tener varios tipos de elementos, particularmente el objeto es un elemento esencial. Todo contrato debe ser lícito y de apreciación pecuniaria. Estamos hablando de contratos de ingeniería, significa que todo contrato tiene que involucrar dinero o una contraprestación. Tiene que haber una causa, puede confundirse con el objeto, se considera causa la finalidad o finalidad del la causa final o la finalidad del contrato. Por ejemplo, voy a hacer un contrato para construir un software. La causa, eso sería, ¿qué sería? ¿El objeto o la causa? Vamos por partes. Yo tengo que hacer un contrato para hacer un software. ¿Qué sería? ¿El objeto y la causa? ¿O la causa? La causa. ¿El objeto? No sé. Bueno, digan, ¿qué opinan? Le planteo lo siguiente. Si fuera ese el objeto, ¿cuál sería la causa? Y a la otra persona le pregunto, si fuera esa la causa, ¿cuál sería el objeto? Bueno, por eso entonces. ¿Qué sería entonces? ¿Causa o objeto? Yo creo que objeto. Yo también. Ok. Entonces, si me dicen, me contratan para desarrollar un software, eso va a ser el objeto.
La causa, ¿cuál sería la causa? Bueno, yo quiero desarrollar un software para, no sé, prevención de incendios. Bueno, que el software prevea los incendios que se puedan producir en tal lugar. ¿Está bien? El objeto es lo que se quiere hacer. Yo quiero hacer un software y vos me vas a pagar. La causa es por qué quiero hacerlo eso. ¿Está bien? Bien. Y la forma, que en ciertos contratos son esenciales, son los recaudos que la ley exige para darle validez. No todos los contratos tienen forma, algunas son explícitas y otras son no implícitas. Por ejemplo, yo cuando hago un contrato de compraventa de una propiedad, es un contrato que determina una determinada forma. ¿Está bien? No puedo hacerlo de cualquier forma. ¿Queda claro eso? Tengo que hacerlo con determinada forma, tiene que tener una determinada cantidad de artículos, tiene que completar determinadas informaciones. Esa es la forma que requieren un contrato. Algunos contratos la tienen, otros no. Otros elementos esenciales dentro de un contrato es la capacidad, que es la facultad de adquirir derechos y contraer obligaciones. En cierto aspecto, ¿en qué caso, por ejemplo, una persona sería incapaz, que no podría firmar un contrato? ¿Qué se imaginan? Un menor, por Menor de ejemplo. edad. Bueno, podría ser una persona que sea menor de edad y no esté emancipado. No sé si conocen la palabra emancipado. Vos podés, una persona, a pesar de ser menor de edad, los padres pueden determinar que esa persona actúa como mayor, si los padres lo determinan y la persona lo quiere determinar. Si no, se puede considerar que esa persona es incapaz. A pesar de que tiene la capacidad quizás mental, la ley determina que no tiene la capacidad para firmar un contrato. Una persona que está privada de su libertad, una persona, por ejemplo, con capacidades mentales reducidas. O sea, todas esas personas son incapaces. Todas esas personas no podrían, si firman el contrato es inválido. No sería válido y no sería, obviamente no puedes reclamarle nada. Y otra parte que es fundamental es el consentimiento. El consentimiento es necesario que, o sea, las dos partes manifiestan la adhesión de las obligaciones, de derechos y obligaciones del contrato, y algo muy importante es el consentimiento debe ser sobre todos los puntos del contrato, aceptada la propuesta, si hay cualquier modificación, se implica la gestión de un nuevo contrato. ¿Qué significa? Yo tengo que dar consentimiento, es decir, sí, acepto todo. No puedo decir, acepto la cláusula 1, 2, 3, pero la 4 no. Tengo que aceptar todo o nada. Entonces, con eso presto mi consentimiento. Y físicamente, ¿cómo se manifiesta ese consentimiento? Con la firma. Muy bien. A partir de la firma, yo presto mi consentimiento. Si fuera un documento digital, sería una firma electrónica. Si fuera un documento papel, sería una firma lo que se llama holográfica. Una firma puño y letra. Muy bien. Entonces, a partir de la firma, yo determino mi consentimiento a partir del todo. Yo vuelvo a repetir, no puedo decir la cláusula 1, 2 y 3 sí, la 4 no. O firmo todo o no firmo nada. Tachamos la 4 o la aceptamos. Así es como funciona esto. Dentro de los contratos, existen diferentes tipos. Tenemos unilaterales o bilaterales. Acá te explica más o menos qué es. Si una de las partes se obliga hacia la otra sin que ésta quede obligada. Por ejemplo, un mutuo o una compraventa. ¿Saben lo que es un mutuo? No, ni idea. Bueno, un mutuo, por ejemplo, es, imagínense que yo le presto plata a un amigo. Entonces, como no queremos firmar un contrato, me firmo un mutuo. Me dice, yo, Juan Pelotas, le debo a Javier $10.000. Entonces, eso es un mutuo. Yo me obligo a pagarte. Punto. Eso es un mutuo. Es un pagaré, por ejemplo, o un mutuo. Un bilateral es compraventa. Yo te doy el dinero, vos me das el departamento, la casa, el PH, lo que sea. Bien, dentro de los contratos pueden ser onerosos o gratuitos. Obviamente creo que es bastante obvio eso. O sea, uno puede ser cuando uno tenés una donación o otro cuando tenés una compraventa de una cosecha. Conmutativos o aleatorios. Una prestación de las partes recibe depende o no de un hecho futuro o incierto. ¿Cómo se imaginan? No puntualmente la cosecha. ¿Qué sería un hecho futuro o incierto? ¿Qué se imaginan? Una garantía puede ser, o una aseguración. Sí, o sea, puede ser, bueno, aquí por ejemplo está el punto de una cosecha, porque yo compro la cosecha y no sé cuánto va a venir, porque puede llover, puede no llover, se puede secar la cosecha. El pago de un abogado en un juicio, porque depende cómo termine el juicio, qué es lo que me va a corresponder. Puede ser algo mucho más simple, compras un boleto de lotería, o sea, entonces vos no sabés si vas a ganar o no, vos compras el boleto y punto. No sabés qué te va a venir. Bueno, eso es
conmutativo. Perdón, aleatorio. Conmutativo es cuando vos comprás y ya asegurás lo que te va a venir. Después tenés formales o no formales, que es un poco lo que vimos antes, y nominados e innominados. Innominados y nominados es lo que se encuentra previsto por la ley y está regulado. Por ejemplo, como hablamos recién, contrato de alquiler o compra-venta. Tiene que ser de determinada forma y no de cualquiera. Cuando nosotros hablamos de contratos puntualmente de ingeniería, estamos hablando también que son prueba. Tienen, o sea, la demostración de la verdad, un hecho con el cual derivan consecuencias jurídicas, entonces alguien de alguna manera tiene que dar esa validez al contrato. O sea, se puede hacer a partir de instrumentos públicos, o sea, alguien que tiene que certifique ese contrato, que pueden ser escribanos, funcionarios o actas judiciales. Pueden ser instrumentos privados, o sea, significa que no es una prueba absoluta, o sea, significa que yo privadamente te firmo un contrato, pero no hay nadie en el medio que lo certifique. O puede ser, por ejemplo, una prueba pericial, tiene fuerza probatoria propia, si es una prueba pericial. O sea, esto es un contrato puntualmente como se considera en determinados ámbitos. Y los efectos de los contratos son bastante claros. Se extienden activa y pasivamente a los herederos y sucesores universales, a no ser que las obligaciones que nacieron de ellos fueran inherentes a la persona. Por ejemplo, si vos tenés un contrato que yo tengo que pintar una casa, bueno, si se muere la persona, lamentablemente no te va a poder pintar la casa a partir de que venga el heredero. Los contratos no pueden perjudicar a un tercero, que es lo que hablábamos antes. Yo no puedo hacer un contrato para matar a un tercero o para hacer algo que lo perjudique. Eso es totalmente ilegal. Y los contratos mantienen su validez mientras no se extingan las obligaciones que ellos crean. Si yo quiero hacer un contrato para algo que no se puede hacer, pierde la validez. Y después dentro de los contratos aparecen un montón de determinadas cláusulas, podemos decir. Puntualmente aparece lo que se llama el pacto comisorio explícito, que las partes se pactan condiciones para un incumplimiento, los tiempos y el resarcimiento en forma de resolución. ¿Qué significaría esto? Nosotros tenemos pactos comisorios implícitos o pactos comisorios explícitos. Cuando tenemos un pacto comisorio explícito, significa que por determinado incumplimiento dentro del contrato puede haber una resolución o una forma de resolución. Por ejemplo, como explicamos antes, si vos vas a desarrollar una aplicación que involucra, no sé, criptomonedas, y decís, bueno, si la criptomoneda baja del valor a 1500, ya no tiene sentido desarrollar este proyecto porque no me es redituable, entonces podemos hacer que el proyecto lo damos de baja. Pero bueno, te voy a pagar todo lo que hiciste hasta ese momento. Entonces, podemos plantear un incumplimiento de contrato, no se continúa el contrato, por cuánto tiempo va a ser y qué resarcimiento y forma de resolución tenemos. Diferente es una condición... Perdón. Sí, te escucho. Ahí es el ejemplo de cuando, por ejemplo, una obra se demora en los tiempos y la constructora... Esto es para el incumplimiento de una de las partes. La demora, vamos a verlo un poquito después, porque eso ya es más una cláusula penal, podría ser. Ok. Dependiendo mucho del caso, porque vos decís, una obra se demora, el 90% de las obras se demoran. Al igual que el software. Cuando vos desarrollás software, el 90% del software nunca se entrega en tiempo y forma, siempre. Más el software que las obras. Ahí aparecen otras cuestiones. Por ejemplo, puede ser una cláusula penal, puede ser una cláusula resolutoria, puede ser una cláusula suspensoria. Hay un montón de situaciones. No sé puntualmente el caso de la obra que me planteas vos, cuál sería el caso. Pero si querés, hagamos una cosa. Miramos todo esto y volvemos a... ¿Cuál es tu nombre? Perdón que no te veo. Alejo. Alejo. Dale, Alejo. Si querés, al final volvemos a la obra y vemos puntualmente caso por caso. ¿Te parece? Dale. Vale. Cuando tenemos una condición... Sí, decime. Tengo una pregunta. Si no hay un pacto comisorio explícito y una de las partes incumple una de sus obligaciones, ¿es suficiente para rescindir el contrato? Es relativo todo. Depende qué, depende cómo, depende... O sea, dame un ejemplo concreto. Es muy difícil hacerlo por arriba. No, más que nada la pregunta es si una de las partes no cumple su obligación. Sí. Y no hay nada ahí. El pacto comisorio implícito sería, yo no te hago el trabajo, no te pago. Si vos no haces el trabajo, yo no te pago. Y si yo no te pago, yo no te entrego el trabajo. Ese sería el más básico y el más implícito. ¿Está bien? Entonces, por un pacto comisorio, vos no podés agarrar y decir, pagame porque acá dice que vos tenés que pagarme el 10. Y vos decís, flaco, no me entregaste nada, porque te voy a pagar yo.
¿Está bien? Eso sería el implícito. Eso está normado y está planteado. Pero vos podés agarrar y decir, a pesar de, por ejemplo, no sé, de no haber entregado en tiempo y forma esto, tenés que pagarme igual, pero, ¿entendés? O sea, podés llegar a plantearlo. Podés plantear tiempos, es decir, bueno, vos me vas a pagar o me das 10 días más para rever esto y si no se cumple esto, vemos cómo seguimos. ¿Ok? No sé si respondí tu pregunta. Bueno, quiero creer que sí. Entonces, acá tenemos la condición resolutoria. Se subordina a un hecho futuro la extinción del contrato por resolución. Acá directamente, esto es puntualmente cuando una de las partes se debe a la otra o cuando hay problemas entre partes. Esto es directamente por un hecho futuro. Por ejemplo, si mañana hay una pandemia, se suspende. O si mañana, por ejemplo, yo estoy vendiendo barbijos, estoy en medio del COVID-19. Si mañana se encuentra la vacuna, se suspende el contrato, porque nadie me va a comprar un barbijo. Bueno, eso puede llegar a plantearlo a partir de una condición resolutoria con un hecho futuro. ¿Está bien? Cláusula penal, rezarse por daños y perjuicios una ejecución tardía. Yo te entrego fuera de término, tenés una determinada multa. Esa es la que más conoce todo el mundo, la cláusula penal. Después se tiene lo que es la cláusula arbitral, que se establece vía árbitros. O sea, ¿eso qué significa? A veces un contrato se puede interpretar de una manera o de otra. Es decir, por ejemplo, si vos la entrega del proyecto no cumple determinada calidad, se tiene que devolver hasta que no se entregue de la mejor forma. ¿Quién determina qué es la calidad? Es muy abstracto. Entonces, a veces cuando no podés determinar qué es calidad o qué no es calidad, o qué es alto o qué es bajo, si no hay una cosa muy específica, a veces se pone una cláusula arbitral que dice, bueno, si nosotros los dos no nos ponemos de acuerdo esto que se va a entregar o la calidad del software, podemos ir a un tercero, lo ponemos en el contrato, vamos a Javier y Javier va a decidir si tiene la calidad suficiente para ser aceptado. Los dos aceptamos que yo voy a ser la persona que va a poner va a arbitrar esa diferencia y lo que yo diga es palabra santa. ¿Está bien? Bien. Y después al final aparece lo que es la condición suspensoria. Se determina una pactación expresa de la suspensión de las obligaciones ante un hecho fortuito e incierto. Por ejemplo, ahora se pone mucho, si vos compras un departamento, te dice, bueno, si mañana aparece una pandemia, puede ser que se suspenda la obra por una determinada cantidad de tiempo. ¿Está bien? Si la pandemia se prolonga por más de un año, puede ser que se suspenda la obra. Entonces, vos pones una condición suspensoria, que la suspensoria siempre tenés que decirle por cuánto tiempo es, y a continuación pones una condición resolutoria. Habiendo pasado 6 meses, ¡pum!, se da de baja el proyecto. Condición resolutoria. Ahora sí, volviendo al principio de todo. ¿Querés que volvamos a la pregunta? Sí, o sea, ¿bajo qué cláusula caería algo del estilo, no sé, hay una empresa que está supervisando una obra? Sí. O sea, la empresa que esté supervisando las obras del Monumental. Sí. Y River le pone una cláusula que es, si se demora la obra, sí, tu comisión baja del, no sé, el 4% al 3,2% por 2 meses de Perfecto. retraso, hacia algo así. ¿Qué figura? La pregunta clave es, vamos paso a paso. ¿Es una condición suspensoria? Si yo te bajo tu comisión, si hay una suspensión, si vos no entregaste en tiempo y forma, no es suspensoria porque no se suspende. ¿Es arbitral? No es arbitral porque nadie arbitra las situaciones. Claro, si no lo entregaste en tiempo y forma, te bajo la comisión. ¿Es un pacto comisorio? No, porque en cierto aspecto no hay una diferencia entre partes a partir de la resolución de un conflicto. Y tampoco es resolutoria porque no se termina. En ese caso puntual es penal. Si vos entregás fuera de término, te pago menos. Ese en particular es penal. Ok, perfecto. ¿Querés darme otro ejemplo? O algún otro que quiera darme un ejemplo, lo vemos. O sea, y en caso, perdón, de ahí, porque el comisario explícito dice la forma de resolución. Sí. Si hubiese estado mal resuelto o algo. Pasa que estamos hablando de un incumplimiento acá, no de un mal resolución. Eso es un incumplimiento en los tiempos, el resarcimiento y la forma de resolución. Para un incumplimiento, los tiempos, o sea, vos tenés que pensar, pacta las condiciones para un incumplimiento
¿Qué cosa pactan? Los tiempos, el resarcimiento y la forma de resolución de ese problema. Si hay un incumplimiento, ¿qué hacemos? Pero si vos tenés algo puntualmente, lo que vos planteaste es más una cláusula penal que otra cosa. Sí, perfecto. Bien. Bien. Si se te ocurre otra cosa más, igual la vemos, no te hagas problema. Podemos verlas después. Cuando nosotros hablamos de extinción de contratos, estamos hablando de, bueno, cuándo se terminan. O sea, el medio normal de la extinción es el básico, ¿no? Cumplo mis derechos y obligaciones, pum, terminamos, nos damos la mano y decimos gracias por lo que me diste, gracias por lo que me pagaste, nos vemos. Y acá aparecen los problemas, medios anormales. Bueno, el primero se llama nulidad. Impide existencia y efectos. O sea, puede ser que un contrato se determine nulo. ¿Por qué? Porque puede ser, por ejemplo, que una de las personas no es capaz. Entonces, el contrato se extingue el contrato y se considera nulo. Puede ser por rescisión, con cargo de común acuerdo. Decir, bueno, yo estoy haciendo un proyecto, me quedé sin plata. Puede ser. Entonces digo, mira, necesito cerrar el proyecto. Bueno, pagame esta multa y listo. Bueno, te la pago. Entonces llegamos a un común acuerdo. O, mira, necesito rescindir el contrato. Bueno, pagame la multa, no te la puedo pagar y bueno, vamos a juicio. Entonces vemos cómo se rescinde el contrato, pero tenemos que ver cómo hacemos para llegar a un común acuerdo. En este caso, con un cargo. Puede ser a partir de una resolución, a partir de la condición resolutoria, un pacto comisorio, que es lo que vimos antes, o a partir de una revocación, en mandato por acuerdo de las partes. Se puede revocar un contrato, que no necesariamente es una rescisión, es una revocación. Eso es más o menos la parte de extinción. Ahora sí, volviendo al tema de ejemplos. ¿Alguno quiere preguntar algún ejemplo en concreto? Los dejé mudos. Mágico. Por ejemplo, si uno hace un contrato con una persona jurídica, no sé, una sociedad, sí, la sociedad deja de existir. Sí. Ahí sería caso de nulidad porque el otro es incapaz, o como dejó de existir, no está ni siquiera la figura de capacidad. A ver, cuando vos firmás un contrato con una empresa, ¿firma la empresa el contrato? No. ¿Para el directorio de la empresa? No necesariamente. Cuando vos firmás un contrato con una empresa, firma lo que es el responsable de esa empresa, generalmente el apoderado se llama. ¿Por qué se llama apoderado? Porque tiene un poder. Tiene un poder que le brinda la capacidad de firmar a nombre de esa empresa. ¿Está bien? Entonces, vos cuando firmás con una empresa y la empresa por X o por Y se extingue, a ver, primero que tenés un responsable de esa empresa y segundo que va a ser difícil. Vos lo firmaste con la empresa, bueno, primero tenés que atacar a la empresa y segundo vas al apoderado, o sea. Pero sí, en cierto aspecto, a ver, es relativo, o sea, porque decís se extingue. ¿Qué pasa si la empresa te tiene que pagar plata y la empresa funde? Bueno, vos te quedás en cola de acreedores hasta que la empresa te paga. O sea, no necesariamente se extingue la obligación, pero bueno, vas a estar en un problema. No sé si respondí tu pregunta. Sí. Bien. Bueno, yo lo que quería hacer ahora era hacer algo un poco más entretenido y divertido, y es vernos más puntualmente a la parte práctica. ¿Está bien? Deme un minuto nada más. Que estoy. Perdón, disculpen. Cuando uno está en casa y tiene a su hija, se complica a veces. Bien. Yo, como le decía, la idea es hacer algo un poco más interactivo. Así que yo lo que traje es algo... A ver. Una consulta. Práctico. Sí, decime. ¿Podrías después subir la presentación? Yo la tengo subida esta presentación y todo esto a no sé qué campus se manejan ustedes. Nos pidieron que nos matriculemos en el TC02. Ese TC02. Sí, después la subo. Está puesto en otro campus, pero ahora... Ok. Después subo todo. Y también me gustaría pedirte si pueden subir también la de
derechos humanos, que al final no se presentó mucho. Mínima idea qué pasó con derechos humanos, porque eso depende de la gente de derechos humanos. Creo que se estaba solicitando, pero no la tenemos nosotros a mano. Ok. De última, reclamalo después cualquier cosa en Telegram. ¿Te parece? Sí. Perdón, ahí pasé un link donde está el campus que está subida esta clase. Sí, el 71-27 en realidad está, pero bueno, si quieren, si entran, fantástico, y si no, de última veo de también ya publicarlas en el próximo campus. Bien, vayamos entonces. Bien, puntualmente, bueno, esta es la parte práctica. Eso es más o menos lo que vimos antes, que es un contrato. ¿En qué se basa un contrato? Bueno, un poco lo que vimos antes, autonomía de la voluntad, buena fe. Y ahora vamos a ver puntualmente cuáles son los elementos fundamentales. Dentro de los que son los contratos de ingeniería hay elementos que no pueden faltar. En este caso, a ver, no son los elementos esenciales, que es lo que hablábamos antes de capacidad, objeto, causa, forma, sino son los elementos, en este caso podemos decir fundamentales o esenciales en todo contrato de ingeniería. Es diferente el concepto, pero bueno, deben estar. Uno es lugar y fecha del contrato. ¿Por qué se imaginan que un contrato es fundamental tener el lugar y fecha? Y porque depende del lugar físico donde va a estar legalmente relacionado el contrato. ¿Pero qué tiene que ver eso? Si está en Argentina, ¿no sería lo mismo? Hay leyes. ¿Cómo, perdón? ¿Y la fecha qué tiene que ver con la ley? Con las leyes. Se finaliza, digamos. Bien, muy bien. Lo que podemos nosotros decir es que, por ejemplo, no es lo mismo poner un contrato o firmar un contrato en la Ciudad de Buenos Aires que en Córdoba. ¿Por qué? Porque Córdoba y la Ciudad de Buenos Aires tienen leyes diferentes. Entonces, para determinadas situaciones, quizás Córdoba tiene una ley y la Ciudad de Buenos Aires tiene otra. ¿Y por qué es tan importante la fecha? Porque quizás una ley se promulgó antes o después de la firma del contrato y para saber si aplica o no aplica el mismo. ¿Está bien? Entonces, es muy importante la fecha y el lugar del contrato. Eso es fundamental. Cuando nosotros hablamos de identificación plena de las partes, ¿de qué estoy hablando? Bueno, tengo que decir, en este caso, si yo sería una de las personas, diría, bueno, Javier Dacorso, mi DNI, dónde vivo, todas las particularidades mías. ¿Por qué se imaginan que es una identificación plena y no puedo poner solamente mi nombre y apellido? Si es un nombre y apellido común, puede haber otras personas con el mismo nombre y apellido. Exacto. Sí, o un familiar. Exactamente. No, a ver, yo tengo un amigo que se llama Diego González. Te puedo asegurar que hoy en día no existen las guías telefónicas, pero si buscas en internet Diego González, sin exagerado, debe haber por lo menos 1000. Entonces, imagínense si Diego González firma y no le ponen el DNI. Bueno, no hay forma de identificarlo. Entonces, por eso es tan importante y es fundamental que la identificación sea plena, no poner solamente parte de tu identificación. ¿Está bien? Bien. El objeto debe ser lícito, posible, determinado o determinable, de interés para las partes y pasible de evaluación económica. Bueno, el objeto tiene que ser lícito, obviamente no puede ser ilegal, tiene que ser determinado, o sea, no puede ser cualquier tipo de objeto que no se pueda determinar, de interés para las partes, obviamente, por algo firmamos un contrato, y pasible de evaluación económica. ¿Por qué? Porque en este caso es un contrato de ingeniería. Causa es el por qué. Pregunta. Sí. Si yo tengo información sobre el objeto que no te la comparto a vos, que si vos la tendrías, no firmarías el contrato conmigo. Bueno, ahí aparece el concepto de buena fe. Ok. Que es lo que hablamos antes. Entre las partes tiene que haber buena fe. Si vos estás ocultando algo, significa que no tenés buena fe y puede ser que el contrato sea nulo por esa particularidad. Se puede anular el contrato si en el caso. Perfecto. A ver, te hago un ejemplo concreto. Cuando vos comprás un objeto, vas a un negocio y compras una remera, ¿estás ejecutando algún tipo de contrato? Muy informal, pero es un contrato de compra-venta. Vos te dan un producto, vos le pagás, te dan un ticket que tiene, se supone que está la transacción, es un contrato, ¿no es cierto? Bien, si vos tuvieras un vicio un vicio reviditorio, significa que vos la ropa que vos compraste estaba rota y vos no lo sabías
vos podés agarrar y decir, bueno, esa transacción debe ser nula. ¿Por qué? Porque si yo hubiera sabido de ese problema antes de hacer la transacción, no hubiera comprado la remera, ¿no es cierto? Sí. Muy bien. Entonces, diferente es si, por ejemplo, vas a un outlet, que vos sabés que las cosas pueden tener un errorcito, pero te cuestan 3 veces menos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, sí, es importante esa situación porque si vos, la persona no te comparte ese problema, en cierto aspecto está actuando de mala fe. Entonces se puede anular ese contrato. Bien, ahí aparece el concepto de causa. Aparece el concepto de monto, forma, periodo de pago de la remuneración. O sea, yo te voy a pagar, y no solamente te voy a pagar, te voy a pagar de esta forma. O sea, tanto te anticipo, tantas cuotas dentro del contrato, tal día te voy a pagar. Después, la duración y distribución del trabajo. Vamos a hacer tal cosa, tal cosa, tal cosa, y se va a entregar de tal manera. Vamos a tener 3 entregables, este tal día, este tal día y este tal día. Aparece lo que es el concepto de hitos. Pactos adicionales que se acuerdan entre las partes, que es un poco lo que fuimos hablando antes. Bueno, si pasa tal situación, hacemos tal cosa. Si pasa esta otra situación, hacemos tal otra. Aparece el concepto de jurisdicción. ¿Qué sería la jurisdicción? ¿Quién sabe qué es la jurisdicción? No. ¿Qué ente lo firma, no? O sea, ¿Qué es la jurisdicción? Pueden fijarse en ChatGPT si quieren mientras, ¿no? Yo no me preocupa. ¿Qué sería una jurisdicción dentro de un contrato? no sería la persona, como que la fuerza que impone o sea, vos tenés las dos personas y vos tenés un tercero que obliga a que pasen las cosas, digamos. No, es la jurisdicción. El lugar donde, si esto se tiene que definir legalmente, ¿en dónde sería? Sí, exacto. Esa es la jurisdicción. O sea, si esto se tiene que dirimir legalmente, esto se va a tratar en los tribunales ordinarios de la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo. ¿Por qué necesitas una jurisdicción? Porque vos decís, bueno, si tengo lugar donde firmo el contrato, no necesitaría una jurisdicción, es obvio. No, bueno, puede ser que vos firmes un contrato en ese momento que estés, no sé, en Neuquén, y vos firmas un contrato bajo las leyes de Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo. Y podés hacerlo tranquilamente. ¿Está bien? Entonces, bueno, vos decís bajo qué jurisdicción está firmando el contrato. ¿Está bien? ¿Necesitas el lugar? Sí, pero también es fundamental decir, bueno, bajo qué jurisdicción se va a tratar este contrato. ¿Puedo hacer una consulta? Las que necesites. ¿Por qué es tan importante entonces definir el lugar si también se tiene que definir la jurisdicción? A ver, en cierto aspecto, a ver, quizá me puedes ayudar vos, Martín, que te veo que estás conectado. ¿Qué opinas? Lo perdí a Martín. Hola. ¿Me Ahí está. escuchan? Te escuchamos, Martín. Ah, perdón, ¿me podrían repetir la pregunta? Considerando que tenemos una jurisdicción, ¿por qué Sí. necesitaríamos poner el lugar donde se firma el contrato? Si el que determina las Bueno. leyes es la jurisdicción y no tanto el lugar. Claro, bueno, porque el lugar, sí, es uno de los elementos a tener en cuenta para ver qué jurisdicción es competente, ¿sí? O sea, si uno tiene un contrato y lo celebra en Capital Federal, eso es un elemento para el día de mañana, si hay un conflicto, saber dónde hay que demandar, que sería en Capital Federal, siempre y cuando las partes no acuerden algo en contrario, ¿sí? Las partes pueden acordar en qué jurisdicción, pero si no acuerdan eso, el lugar donde se celebra el contrato es un elemento para determinar la jurisdicción. ¿Se entiende? No sé si... ¿Bruno? Sí, es como cláusulas sobre cláusulas, como elementos de No puedes hacer las cosas acuerdo. explícitas o más explícitas. Siempre es aconsejable hacerlo más explícito, porque eso te asegura y te quita problemas, mientras que si vos lo haces implícito, bueno, después tendrás que atenerte a las situaciones. Perfecto. Claro, sí. O sea, la jurisdicción la pueden acordar las partes, ¿sí? Cualquier jurisdicción.
pero si no la acuerdan, rigen supletoriamente, ¿sí? Por defecto, por decirlo de alguna forma, las normas de los códigos procesales, ¿sí? Se entiende que establecen qué jurisdicción es competente, ¿sí? Si la justicia de Cava, si la justicia de la provincia de Buenos Aires, ¿sí? ¿Se entiende? Imagínate esta situación, por ejemplo, Bruno. Imagínate que vos estás firmando un contrato para desarrollar algo en Vaca Muerta. La empresa que lo firma está en Buenos Aires, la otra empresa está en Córdoba. El contrato se firma en la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué leyes rigen? ¿Las de Neuquén, la de Buenos Aires o la de Córdoba? Y ahí, Bueno, ahí tenés que plantear la jurisdicción para evitar problemas. En realidad siempre tenés que plantear la jurisdicción, pero vos podés decir dónde firmaste el contrato, dónde y cuándo, pues también para saber dónde estás parado. Pero bueno, por eso también es importante plantearlo. perfecto. Bien. Perdón, ahí podría haber un elemento del contrato con ese mismo ejemplo, un elemento del contrato que esté vulnerando las leyes de Vaca Muerta, o sea, del lugar de Vaca Muerta, porque la jurisdicción fue declarada en Ciudad Autónoma. O sea, Depende del contrato, depende de las particularidades. Quizás no podés, determinadas, si vos estás haciendo algo puntualmente en Vaca Muerta, significa en Neuquén, determinadas, a pesar de que el contrato lo firmas en la ciudad de Buenos Aires, algunas cosas se rigen bajo la ley de Neuquén, porque vos estás físicamente allá. ¿Está bien? Entonces, por eso hay que ver un montón de particularidades. Por eso, cuando vos armás un contrato, tenés que considerar un montón de cosas. Es como cuando vos hablas con ChatGPT, el prompt tiene que ser gigante para armar un contrato que sea lo más adecuado posible. No sé si respondí tu pregunta, Alejo. sí, sí. Ok. O sea, cada caso es un particular y puede haber extremadamente. Vos tenés cosas muy genéricas que sin duda podés hacer, un montón de contratos, pero los mejores contratos son los que analizan la mayor cantidad de particularidades. Porque si vos haces algo muy genérico, cuando empiezan a aparecer los problemas y no sabés cómo actuar. Bien, habiendo dicho eso, al final de todo está el consentimiento, que bueno, obviamente dijimos que es la firma y que decimos que estamos todos de acuerdo de qué estamos hablando. Te escucho. Puede ser también, creo que lo habíamos hablado con Nuremberg la primera clase, Sí. que como se encuentre incompetente la jurisdicción elegida, o sea, que vos vayas como a la casa de Capital Federal y te digan, no, esto ocurrió todo en Neuquén. ¿Puede ser? No en Neuquén. Sí, puede ser, tranquilamente. Por eso digo o sea, hay un montón de situaciones. La ley no es matemática, no es 1 más 1 es 2. Entonces, a veces cuando vos planteas las cosas, por eso tenés que ser lo más explícito y estar lo mejor asesorado posible cuando encarás un contrato. Pero haces el contrato solamente con ChatGPT y te mandás a hacerlo y no pusiste todas las particularidades que quizás un abogado especialista te puede llegar a decir, porque a veces no es solamente la formalidad, a veces es tu experiencia. O sea, sabes las cosas que van a pasar. Ustedes, no sé cuántos de ustedes desarrollan software. Ustedes saben todas las particularidades que pueden existir cuando uno desarrolla software. Y todas las cosas que pueden llegar a pasar es su experiencia y lo que vale. Entonces, si vos no tenés a alguien que vuelca toda esa experiencia en un contrato, sabiendo todas las posibilidades y todas las situaciones que pueden llegar a pasar, bueno, su contrato va a estar incompleto, entonces cuando pasen ciertas cosas no van a saber cómo actuar. Van a aplicar el principio de buena fe, pero a veces pueden llegar a tener problemas, porque no es efectivamente la buena fe hace que consigas lo que vos querés. ¿Está bien? Claro, claro. Bien. Cuando nosotros hablamos de contrato, el contrato tiene partes. Puntualmente aparece lo que se llama el título, que es donde se indica la naturaleza del contrato, por ejemplo, contrato compra-venta propiedad o contrato de obra de tal proyecto. Aparece el cuerpo sustantivo, que es la primera parte donde se hablan de las partes, entre tal persona y tal persona, en tal lugar, en tal fecha, en tal firma, el objeto o servicios comprometidos dentro del contrato. Acá aparece el concepto de exposición, donde se dan cuenta de los antecedentes y hechos registrados y se incluyen cláusulas explicativas, se va exponiendo todo lo que se va a hacer. Después aparece el cuerpo normativo, donde aparecen todos los pactos entre las partes, si pasa tal cosa, hacemos tal otra, si me tiene que pagar de tal manera, los tiempos van a ser estos. Al final de todo aparece el cierre, que es la fórmula de fin de contrato, que abarca las firmas. En la Ciudad de Buenos Aires firman tal y tal persona, ya ponemos el gancho.
Y puede no existir el concepto de anexo. Cuando nosotros hablamos de anexo, significa que, por ejemplo, hacemos un contrato muy técnico, le anexamos toda la parte técnica de ese contrato, que no estaría dentro del proyecto, perdón, no estaría dentro del contrato, pero sería parte del proyecto. Entonces, por ejemplo, si tenemos un enunciado que habla de empresa solicitante, profesores S.A., con tal dirección y tal quit, y se desea realizar un software informático que debe ser utilizado en un congreso de tecnología que se llevará a cabo los días 1 y 5 de diciembre. No sé cuánto tengo de esto. Se va a dividir en determinada cantidad de módulos. Usted debe ser el representante legal de la empresa. Y se ingrese los datos que considera obligatorios para realizar el contrato. Costo de desarrollo, $50.000. El pago se va a realizar vía transferencia bancaria. Nombre de empresa que toma el trabajo, alumno SAS, sociedad por acciones simplificada, dirección, quit y cuenta bancaria. Y acá aparece cada una de las partes, en donde nosotros hablamos del cuerpo sustantivo, que es lo que vimos antes, y va a ser algo parecido así. A los X días del mes de tanto, en la ciudad de Buenos Aires, la parte solicitante con tal quit, con domicilio tal, en adelante. Constante solicitante, voy a explicar qué significa esto, y proveedor con domicilio bla, 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 constante proveedor. Se reúne para celebrar el siguiente contrato, acuerdo los siguientes causas y condiciones. Eso sería el cuerpo sustantivo. ¿Qué sería esta que yo le pongo constante solicitante? Como nosotros en el contrato tenemos que hablar, por ejemplo, de toda esta información de la persona y la parte solicitante, que va a ser, no sé, Javier Dacorso, de quit 20 millones, 324.000, bla, 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 con domicilio, bla, 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 en adelante, en representación de tal empresa. Bueno, todo ese choclo, yo lo que puedo hacer es a partir de ese momento decir, bueno, cada vez que yo hablo de todo ese choclo, lo voy a llamar, no sé, parte compradora, por ejemplo, o proveedor, o Juan Pérez, lo que quiera. Yo le digo constante solicitante. ¿Por qué constante entre corchetes? Bueno, reemplazo a partir de ahora todo este choclo con esa palabra. Y lo mismo para el proveedor en este caso. Entonces, si nosotros hacemos un ejemplo de lo que vimos antes, podemos decir, a los 12 días del mes de mayo, en la ciudad de Buenos Aires, profesores S.A. con este quit, con domicilio en la avenida San Juan de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representado legalmente por Julio Zamora con domicilio Yapeyú, bla, 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 en su capacidad de representante legal, en adelante la empresa y alumno S.A., bla, bla, bla. Entonces, yo cuando estoy hablando de la empresa, yo estoy hablando literalmente de toda esta información. Ni más ni menos. Entonces, ¿qué es lo que puedo yo hacer en el contrato? Bueno, declaro esta constante, que similar a lo que es la parte informática, se pone con mayúsculas, y digo, y a partir de ahora, cada vez que yo hable de la empresa en el contrato, voy a hablar de toda esta información. Entonces, como quiero evitar gastar tinta y gastar teclas al divino botón, lo llamo la empresa. ¿Está bien? Fíjense cómo forma esto. Yo cuando tengo profesores S.A., bla, 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 con este domicilio, no puedo terminar ahí. Siempre tiene que estar representada por una persona física. Esto sería una persona jurídica. Entonces, toda persona jurídica que firma un contrato lo tiene que firmar siempre un representante legal. En este caso, Julio Zamora. Pregunta clave, ¿cómo sabemos que Julio Zamora es el representante legal de esta empresa? ¿Cómo puede verificar, en este caso Julio, que es el representante legal? ¿De qué forma una persona justifica su representación? ¿De qué manera puede hacerlo? Con un poder. Muy bien. ¿Y qué es un poder? Que es lo que hablábamos antes. Y es lo que le permite, lo firman ambas. Sí, pero ¿qué es físicamente un poder? ¿Qué es físicamente un poder? Un contrato. Sí, más que contrato, un documento. ¿Y quién público firma ese documento? Aparte, obviamente, de Julio Zamora. Para que sea legal, obviamente. ¿El dueño de la empresa, capaz? No. Un escribano. Muy bien. Un escribano firma ese poder en donde ese escribano, que es un funcionario público,
determina que tal persona es el representante legal. ¿Está bien? ¿Por qué no es el dueño de la empresa? Yo, por ser dueño de la empresa, ¿puedo firmar un documento? ¿Puedo firmar un contrato de la empresa o no? ¿Qué opinan? Sí, pero dependiendo de cuál, ¿no? No. Así de fácil te lo digo. No. No necesariamente que vos seas dueño de una empresa tenés que firmar un contrato. ¿Por qué? ¿Por qué se imaginan que no dueños de empresa pueden firmar contratos? Depende Porque de hay la empresa. diferentes tipos de empresas. Por ejemplo, Tipo, las responsabilidades de la empresa pueden estar en los dueños o no en los dueños. a ver, yo se lo planteo desde este punto de vista. ¿Saben lo que es una acción? Todos saben lo que es una acción de una empresa, ¿no es cierto? Sí. Bien. Si yo compro una acción de una empresa, ¿yo soy dueño de la empresa? De un porcentaje. Bueno, No, técnicamente, ¿soy dueño o no? No importa el porcentaje. ¿Sí o no? Sí. Si yo soy dueño de una acción, soy dueño de la empresa, en cierto aspecto. Ujú. Sí. Bien. Entonces, si yo me meto a la bolsa y yo compro una acción de Coca-Cola, ¿yo soy dueño de Coca-Cola? Sí, es como que tendría muchos dueños porque hay muchos. Sí, claro, una empresa, a ver, una sociedad anónima puede tener miles de accionistas, por lo tanto son miles de dueños. Entonces, Claro. ¿yo puedo firmar un contrato a nombre de Coca-Cola porque tengo una acción de Coca-Cola? No, ¿Se imaginan? no, Creo que te lo digan todos a coro, ¿no? No se puede. Se imaginarán, porque yo voy a la bolsa, compro una acción de Coca-Cola, no podría firmar un contrato a nombre de Coca-Cola. Me parecería que sería poco lógico, ¿no es cierto? Entonces, eso es muy importante entenderlo. No necesariamente el dueño de una empresa puede firmarlo. ¿Por qué? Porque puede ser cualquier persona que no necesariamente es la persona correcta. ¿Está bien? No necesariamente el dueño de una empresa es el que tiene la capacidad de representar esa empresa. En una empresa mucho más pequeña se supone que sí. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, habiendo dicho eso, el representante legal es la persona que representa a esa empresa y tiene un poder que determina que es el que puede firmar en nombre de esa empresa. Muy bien. Ok, sigamos. Si nosotros hablamos de exposición, como hablábamos antes, decimos todas las antecedentes y hechos registrados que se incluyen en cláusulas necesarias. Por ejemplo, primero, objeto. El proveedor realizará un software informático para el solicitante con el objetivo de tal cosa. Definiciones. Los términos a continuación se expresan, tendrán significado, consigna. Cuando hablamos de equipos, estamos hablando de toda esta información. Cuando hablamos de sistemas operativos, son conjuntos de órdenes y programas que controlan los procesos de una computadora, bla, bla, bla. Yo puedo armar definiciones para explicar lo que voy a hacer a continuación. Y eso me parece muy importante destacarlo. Cuando nosotros hablamos de cuerpo normativo, ahí aparecen donde se detallan los pactos suscritos entre las partes y ahí aparecen cuestiones como, por ejemplo, plazos. El desarrollo tendrá fecha de inicio a partir del 1 de junio del 2022, ya saben cuándo hice esto, y tendrá fecha estimada de finalización el 1 de noviembre del 2022. Si mal no me equivoco, eran 6 meses. Cuarta, pagos. El solicitante, o en este caso creo que era, no me acuerdo cómo le habíamos puesto, se compromete a abonar al proveedor la suma de X cantidad de dólares. Los pagos se dividirán de la siguiente manera. ¿Está bien? Generalmente cuando nosotros ponemos los números, se ponen en número y después acá se pone en letra. ¿Por qué se imaginan que se hace eso? ¿Por qué se imaginan que se hace de esa manera? No se pone solamente en números. Para minimizar el riesgo de que haya un error. Para minimizar el riesgo de que alguien le ponga un 0 más al final. O un 0 o un 1, ¿viste? Entonces, en vez de poner 10.000 pesos, vos le pusiste 110.000 pesos. ¿No es cierto? Es mucho más factible, es muy fácil hacerlo, pero si vos le pones en letras, y va a ser más difícil. Otra cosa importante, vos quizás pusiste pesos y quizás la otra persona te dice, bueno, yo en realidad quiero pesos mexicanos, porque no me especificaste qué tipo de pesos. Obviamente siempre apuntando al principio de la buena fe, que se supone que, bueno,
Si estás en Argentina va a ser pesos argentinos, pero bueno, es evitar problemas. Más cuando nosotros hablamos de monedas, de pagos, siempre se pone en letras. Si vos hablamos de fechas, no tanto. O sea, si es 1 de enero, se firma el contrato, no es necesario ponerlo con letras. Pero si hablamos de cosas importantes, sí se trata de poner en letras para evitar suspicacias y evitar problemas. Ahora no tanto, porque los contratos piensen que ahora se hacen obviamente en computadora, en su momento en máquina de escribir, pero antes se hacían a puño y letra. Y a veces se evitaban estos problemas poniendo las cosas, obviamente, en palabras. Bien. Después al final se ponen lo que son las cláusulas accesorias. Por ejemplo, se pueden poner condiciones de suspensión de una obligación, paralizar los efectos del contrato hasta el cumplimiento de una condición impuesta, que eso es lo que fuimos viendo antes. Pueden aparecer condiciones resolutorias, se refiere a la resolución de una obligación, usualmente como garantía de pago. Después aparecen cuestiones arbitrales, que es las que vimos antes, en el caso de que toda controversia o diferencia se derive del contrato, el tribunal arbitral, el Colegio de Ingenieros de la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo. Pueden haber pactos comisorios, que es lo que vimos antes, que son que es la facultad de una de las partes para resolverlo cuando la otra no cumpla la obligación. Una de las preguntas que siempre a veces me hacen, en este caso no la hicieron, es ¿qué diferencia hay entre un pacto comisorio y una condición resolutoria? Acá estaba explicado claramente, la condición resolutoria opera como referencia en firme, depende de un hecho futuro o incierto, mientras que un pacto comisorio es un hecho claramente planteado. Después aparece la cláusula penal, que generalmente se plantea en pos de la imposibilidad de pago o los pagos fuera de término. Y otras cláusulas, como por ejemplo la cláusula de confidencialidad, en el caso que se puedan llegar a poner. Si yo puedo poner una cláusula de confidencialidad, que es un tipo de cláusula accesoria, que puede decir que, bueno, si la persona muestra o expone las cosas personales dentro de la empresa, va a tener una penalización de tanto dinero, por ejemplo. Al final de todo, dentro del cierre, aparece la jurisdicción, que es donde planteamos antes, que bueno, los presentes judiciales y extrajudiciales se constituyen todos los domicilios y se determina quién va a accionar, en este caso puede ser el Tribunal Ordinal de la Ciudad de Buenos Aires, y al final se pone la típica forma que dice en prueba de conformidad, se firman en este caso 2 ejemplares, pueden ser 2, 3, 4, los que sean, a los días tal, en tal lugar. Y acá aparece el concepto de firmas, lo que son las firmas holográficas, firmas a puño y letra. Bueno, esto no lo voy a ni plantear, el tema de pago de inflación, esto quedó viejo. Pero bueno, esto puntualmente es un ejemplo concreto de lo que sería un contrato, donde apuntamos nosotros es que ustedes entiendan o puedan ver un contrato y puedan rever o analizar toda esta situación. En pos de todo lo que charlamos, preguntas, consultas, dudas. Quedó clarísimo todo. Me encantó mi clase. Bueno. Si no hay ninguna pregunta más, dudas o sugerencias, esto sería lo que es la clase de contratos. Y no sé si queda algo más. Martín, Néstor, veo que están conectados. Si no hay ninguna duda, chicos, dale, las que necesiten. Repetime la pregunta porque vos me estás planteando qué tipo de contratos existen, ¿no es cierto? ¿Entre cuál, perdón? Ok. Me estás preguntando, a ver, ¿para qué llego? Unilaterales y bilaterales. O sea, había otro que es onerosos o gratuitos. Onerosos o gratuitos es bastante... A ver, oneroso es cuando involucra dinero. Por ejemplo, yo compro un coche, yo te doy plata o me das el coche. Gratuito es una donación. Yo te dono mi auto. Entonces, nada, no me tenés que pagar nada, porque te lo estoy donando. No sé si respondí tu pregunta. Ok, fantástico. Bien. Chicos, Javier, perdón. No, es que
traten, a mí me interesa que sepan lo que es el pacto comisorio tácito y expreso, ¿sí? Repasen eso y repasen lo que es excepción de incumplimiento contractual, ¿sí? Puntualmente Bien. lo que plantea Martín, que me Sí. parece está bueno que lo esté planteando. A ver, nosotros lo vimos, lo que era el pacto comisorio explícito o implícito, tácito. ¿Alguno quiere responder qué sería con todo lo que charlamos? Si no, le preguntamos a ChatGPT, no hay problema. Es una cláusula de un contrato que está frente a un incumplimiento de algo en concreto y resuelve los tiempos y el explícito, ¿no? Resuelve. Siempre que estamos hablando de un pacto comisario, estamos hablando de la obligación principal, no de cualquier cosa. ¿Está bien? Eso es importante destacarlo. O sea, es la falta de incumplimiento del objetivo principal dentro del contrato. Puede ser explícito o puede ser implícito. O sea, si hay alguna otra condición que no sea la condición esencial, o mejor dicho, el objetivo dentro del contrato, ya no sería un pacto comisorio. Eso es importante destacarlo. Sino sería una condición, en este caso, resolutoria, una condición a otro nivel. Eso es importante marcar esa diferencia. Ok, entonces el pacto comisorio ataca el objeto del contrato. Exacto. Puede ser explícito o puede ser implícito. Si vos lo pones implícito, significa que, bueno, no lo incorporaste como una condición, pero si vos lo pones explícito, bueno, puedes plantear el tipo de condiciones que querés plantear. ¿Bien? Igual, gracias por responder. O sea, a veces puede ser que te corrija, pero está bueno que alguien se tenga ganas de decir, bueno, para mí o por ahí, no pasa nada. Me pongo el frente a las balas, ¿no es cierto? Ahí, perdón, Dale. ahí eso, como el pacto comisorio está trabajando el objetivo que era definir cómo actuar en cada situación. O sea, está trabajando con eso. Más que cada situación es ante una situación en particular, que es el incumplimiento del... Lo que pasa es que, claro, a ver, el pacto comisorio ataca siempre a lo que es el objetivo principal dentro el principal dentro del proyecto, o sea, si se cumple o no el objetivo del proyecto. Por lo tanto, después hay otro tipo de cláusulas. Puede ser, no sé, que el objetivo del proyecto es, no sé, es hacer una sesión de fotos. Puede ser que vos entregues las fotos y las entregues blanco y negro y no color, por ejemplo. Pero eso no es un pacto comisorio. ¿Está bien? El objetivo es uno, es claro. Y por eso es importante plantear el objetivo claro dentro del contrato. Pero bueno, gracias Alejo por tu... No sé si te respondí o por lo menos gracias por la participación. No sé si respondí, si te quedó claro lo que planteé. ¿Alguna duda más, chicos, con respecto al tema de contratos? Bueno, si no hay más dudas y quedó más o menos claro el tema, agradezco su tiempo. Día raro por el tema del paro, pero bueno, nos hablamos y vemos para la semana que viene. Perdón, disculpa. Disculpo, dale, decime. Por ejemplo, vos diste un ejemplo de cuando iban a comprar ropa y eso, no sé, para otros que son los contratos de compra y venta del día a día. No sé, voy a un kiosco, me compro una botella de Coca-Cola. Sí. Y me dan una factura. Esa factura es un comprobante de... Sí. Básicamente está marcando la existencia de un contrato que estuvo... esa clasificación cae bajo el título de formales y no formales. O sea, los contratos que no tuvieron firma, que son contratos como de abertura y cierre, como cuasi instantáneo. Sí, obviamente, o sea, en cierto aspecto sí. O sea, vos pensás también que cuando, por ejemplo, vos tomás un colectivo, existe un contrato de transporte entre vos y la empresa de transporte. Cuando vos compras un chicle, o sea, existe un contrato. Puede haber un contrato simplemente por el hecho de decir, yo te voy a dar tal cosa a vos. O sea, puede haber un contrato si vos tenés un contrato verbal. Yo te agarro y te digo, mira, si vos me respondes todas las preguntas en el examen, te voy a poner un punto más. Te digo eso, por ejemplo. Y si yo tengo dos testigos que certifican eso, es un contrato también. A pesar de que obviamente eso no tiene ningún tipo de formalidad, porque no está planteado, ¿no? Pero si vos tenés dos testigos que
que lo acrediten, se puede considerar que es un contrato. En este caso hay más de 2 testigos. No sé cuánto me escuchan, pero más de 2 hay. Entonces, obviamente no tiene la formalidad del caso, que es un contrato de ingeniería, pero se puede considerar un contrato entre partes. No sé si respondí tu pregunta. Sí, perfecto, era la duda que me había notado. Gracias. Sí, total. Igual, sin miedo, pregunten, estamos para eso. O sea, acá no tienen que tener ningún miedo de preguntar, o sea, no existe pregunta tonta, así que quédense tranquilos. Bueno, vuelvo a repetir, chicos, gracias por su tiempo, espero que terminen bien su día y nada, nos volvemos a ver en la clase. Nos vemos. Chao, gracias. Chao, muchas gracias.